Vayamos a Job capítulo 32. ¿Lo tienen? Son 4 versículos, pero muy dicientes. Del versículo 18 al versículo 22. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlo de manera antifonal. Este libro de Job es espectacular, es una belleza como toda la Biblia. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Amado Jesús, gracias. Recordaba ahorita, mi Señora, tu siervo Jaime Murrell, las canciones que compuso, el amor con que manifestó aún sus propias debilidades. Y solo tu amor, Señor, es el que lo ha recogido en el regazo. Y así un día partiremos a tu presencia, Señor. Ayúdanos a cada momento a menguar como lo enseña tu palabra, que es muy duro para nuestro orgullo. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestros corazones y ayúdanos con nuestro espíritu que apremia para hablar tu palabra y decir las cosas. Guárdanos y ayúdanos, Señor, de tener lisonjas para con los demás, Señor, sino que podamos hablar con sinceridad, con amor, con el cuidado que se necesita dentro de la iglesia. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para tener la unidad del Espíritu dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser un solo hombre fortalecidos en ti, amándonos los unos a los otros, bendito Dios. Gracias por la diligencia que has puesto a los hermanos desde muy temprano, Señor, porque todo lo hacen para honra y gloria de tu nombre, mi amado Jesús. Señor, bendícenos más y más con tu palabra y danos la fortaleza, porque sabemos, Señor, que día a día riegas, Señor, esta semilla que tú has plantado en nuestro corazón con el agua de tu palabra, y ella producirá el fruto que tú quieres que ella produzca. Te agradecemos, mi Señor amado. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Las Escrituras condenan la división y los nombres sectarios. ¿Estamos? Eso lo hemos venido mirando. El pueblo de Dios, que debería haber sido uno en mente y en parecer, ha sido despedazado por hombres porfiados que han querido establecer sus dogmas dentro de la iglesia. Por eso tenemos diferentes nombres a las comunidades. Pero eso arrancó desde la iglesia de Corinto. Les decía, bautistas, metodistas, anglicanos, pentecostales. ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde salió todo eso? Bueno, miramos la historia y desde la época apostólica hasta el día de hoy, entonces han venido muchos sucesos, pero no debería ser nuestro lema estar dividiendo la iglesia. Podemos ver ahora el tremendo error y evidente mal de este estado de división. Y quiero citar unas palabras del pastor Charles Haddon Spurgeon. En cierta ocasión, con referencia a este asunto, dijo que podía haber un único camino para la unión de las iglesias, y esa era la unión por medio de las Escrituras, de la Biblia. Y este testimonio es verdadero. Tenemos que tener cuidado nosotros como iglesia de estarnos identificando con ciertos grupos. Nosotros somos hombres que estudiamos la Escritura y seguimos al Señor Jesús. Porque tenemos, como dice la Escritura, que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Usted puede escuchar a cuanto pastor quiera y no hay ningún problema. El problema es cuando su merced quiere traerlo de ellos acá. Es que a ellos le funciona, a ellos esto, no, yo no tengo problema con que escuchemos la Escritura.
A eso nos llamó el Señor, ¿no? Analizar las enseñanzas, a ser edificados por el Señor. Pero hay veces tratamos de crear una rivalidad entre los predicadores y ese espíritu no es el correcto, porque tenemos que guardar la unidad del espíritu en el vínculo. Por favor, Efesios capítulo 4, versículo 3. Es nuestro deber y privilegio afirmarnos sobre el terreno seguro, el de la Escritura, como fue enseñado por los apóstoles. Debemos estar dispuestos a recibir a cualquier cristiano al que la palabra no descalifique. ¿Qué dice Efesios 4:23, hermano Leonardo? 23. No, 3. 3, perdón. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Escucharon esos? Solícitos, apremiados en guardar la unidad del espíritu, pero ¿con qué vínculo? El da paz, 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 con tranquilidad. No tratando de forzar las cosas. Como les decía, debemos estar dispuestos a recibir a cualquier cristiano al que la palabra no descalifique. La palabra descalifica a aquel que no entiende la unidad de Dios. Nosotros podemos discutir por bautismos, por una cosa, por la otra, pero debemos mantenernos en el vínculo de la paz y del amor, que son los mandamientos de Dios. Esto es importante entenderlo. No vamos a pelear con nadie. Debemos compartir la comunión de los santos. Debemos nosotros caminar conforme el Señor nos dice. Y ya venimos aquí a este punto porque quiero que lo entendamos. Los nombres humanos conducen a la división. Volvemos otra vez, ¿no? ¿Usted es arminiano o metodista reformado? No, yo soy redimido por la sangre de Cristo. ¿Estamos? ¿O usted es luterano? Luterano es porque sigue a Lutero. Menonita porque sigue a Menon Simons. Calvinista porque sigue a Calvino. Y eso era lo que había en la iglesia de Corinto. Nosotros somos redimidos por la sangre del Señor y venimos estudiando la palabra. Si alguien tiene una revelación, como dice primero a los Corintios, cuéntenosla y la recibiremos de parte del Señor. Los nombres humanos conducen a la división. Los escriturales obran para la unidad. Algunos en Corintio dijeron: yo soy de Pablo, ¿lo recuerdan? Otros dijeron: yo soy de Apolos, porque Apolos era un hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Otro dijo: yo soy de Cefas, porque el Señor le daba las llaves del reino. Y otros dijeron: yo soy de Cristo. Y su declaración era verdadera. Pero vamos al punto. Si todos los de Corinto hubieran dicho: somos de Cristo, habría sido un testimonio unido y bienaventurado en apoyo de la verdad, glorificando a Dios. Todos somos de todos. Somos de Pedro, somos de Apolos, somos de Silas, somos de Cefas, pero somos todos del Señor. El crear divisiones dentro de la iglesia es atentar directamente contra el espíritu que Él ha dejado para la iglesia. ¿Estamos? Usted se funda sus armas carnales y comienza a disparar. Y el Señor dice que no será perdonada tal blasfemia. Hable mal del Padre y hable mal del Hijo, pero jamás atente contra el Espíritu del Señor, porque es el sentimiento de Dios, es el corazón de Dios. Cuando hablo del Espíritu de ustedes, ustedes ya entienden que es el Espíritu de ustedes, ¿cierto? ¿Sí, más o menos lo entienden o no? Su espíritu, su alma, su corazón, como lo quiera llamar. Cuando yo digo el Espíritu de Dios, ya debo entender qué es lo que estoy diciendo. El Espíritu de Dios, la intimidad profunda de Él. En lugar de perder el tiempo mirando otras cosas que no debo, debería estar profundizando en las Escrituras, analizando. Dice el apóstol que pues cuando reunís, ¿qué traen? Salmo, proverbio, cántico, palabra profética. ¿Qué traen? Piénsele usted qué trae. Chisme, habladuría, malos pensamientos, suposiciones, supersticiones. ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Un cristiano enfocado en el Señor está con Cristo, por eso se llama cristiano, está en Cristo. Seamos de aquellos que guardan su palabra, manteniendo firme lo que tenemos hasta la venida del Señor. Usted ya está viendo estos fenómenos
que el Señor los permite, aún para llamarle la atención a los incrédulos, el fenómeno del virus que nos vino, del COVID. Ahorita el virus, Apocalipsis dice que los hombres se van a llagar y les van a salir como ampollas en el cuerpo, usted lo está viendo. Los cambios en el clima, usted lo está viendo. Usted está viendo que el sol se oculta. Usted está viendo días oscuros. Usted lo está viendo. Y eso es un llamado hacia los impíos que tanto le tienen miedo al Apocalipsis, ya que la iglesia no quiere predicar. Estamos ensimismados en nosotros mismos, valga la redundancia. Debemos hablarle a la gente de la venida del Señor. Ahorita vienen otros desastres. Y esto va a ser desastre tras desastre tras desastre. Las naciones se están preparando para una guerra mundial. Dentro de poco iremos por ahí terremotos, tsunamis, usted lo va a oír, porque el Señor ya lo dijo. Pero es tiempo de predicar el Evangelio. Siempre lo hemos dicho, prediquémosle el Evangelio del Señor a las personas. Dele otra miradita a Apocalipsis para que más o menos entienda lo que está sucediendo en esta época, para que tome ese argumento bíblico y lo lleve a las personas, para que las personas sean alarmadas por medio del Evangelio. Todo el mundo tiene miedo al virus, pero él tiene más miedo a predicar el Evangelio. Y esto es un llamado de atención del Señor. Seamos aquellos que guardan su palabra, manteniendo firme lo que tenemos hasta la venida del Señor. Los nombres en las iglesias, así como los rótulos denominacionales, eso no debe ser bueno para la iglesia del Señor, pero bueno, ya estamos contaminados de eso. Me gustan las palabras del Señor porque voy al letrero denominacional y luego entramos a los personajes dentro de la denominación. El Señor Jesús, hablando en Mateo capítulo 23, versículo 8 al 11, dice: no queráis ser llamados por ninguno rabí, porque uno, a ver, por favor, ábralo, me gusta que lo lean. El que lo tenga, diga amén y lo lee. Mateo capítulo 23, verso 8 al 11. Amén. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Tenemos un solo rabí, el Señor Jesús, un solo maestro. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque todos ustedes son hermanos. Somos hermanos. Reverendo, Dios lo bendiga. Pastor, profeta, apóstol. Todos esos títulos, ya vamos a mirar. Esos títulos traen un problema. Y es sorprendente el grado en que la iglesia ha adoptado el uso de títulos lisonjeros. Lo que dice Job: no haré acepción de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Les decía que es sorprendente el grado en que la iglesia ha adoptado el uso de títulos lisonjeros. Reverendo, maestro. Hoy en día no le dicen maestro, sino les dicen... Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, y así transgredimos lo que el Señor dice que no hagamos. El título pastor, ¿no se ha dado cuenta en la Biblia que tiene una P minúscula? Solo un pastor tiene la P mayúscula, y es el Señor Jesús. El corazón por naturaleza del hombre está inclinado a apartarse de los mandamientos de Dios. Se nos olvidó: no te harás imagen. No, pero es que yo quiero que Él sea así. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Tienen unas imágenes metidas en el corazón y no es la del Padre. Tienen imágenes metidas en el corazón y no es la del Maestro, el Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué nos pasa?
El corazón del hombre por naturaleza está inclinado a apartarse de los mandamientos de Dios. Como le decía, se nos olvidó, no te harás imagen. Sin embargo, la iglesia ha adoptado y multiplicado estos títulos lisonjeros, las lisonjas. ¿Y de dónde vienen estos títulos? Del hombre de Roma, su excelencia, el vicario de Cristo, su santidad. ¿De dónde viene todo eso? Ahora vamos a nuestro contexto. El título de el doctor de divinidades, el doctor en teología, el doctor fulano. ¿De dónde salió eso? Nosotros a veces nos referimos a las personas con respeto, pero no es que los vayamos subiendo donde no tenemos que subirlo. Nunca fue dado por el Espíritu Santo a ningún hombre esos títulos. Miren en la Biblia. Nadie tiene eso. Dios es el Señor es el que da los dones. Por eso les decía que el pastor viene en minúscula. El pastor puede ser un campesino, un carpintero, un embolador. Que el pastor de la iglesia de ustedes sea un embolador no le resta lo que el Señor le ha dado, la divinidad. ¿Me oyeron? Dejen de estar encumbrando a la gente, haciéndose imágenes que no deben. ¿Estamos? Y como todos tenemos que caminar de la mano del Señor. Bueno, aquí en esta iglesia no sucede. Al pastor lo miran así. No hay problema. No hay problema. Saben que soy campesino, carpintero, vendedor o cualquier cosa de esas. Albañil. No interesa. No interesa. Escúcheme en esto que es hermoso, me gusta. Los profesores de teología no son sino hombres sin letras e ignorantes. Hechos capítulo 4, versículo 13. A los que les gustan los títulos. Los profesores de teología no son sino hombres sin letras e ignorantes. En nuestro contexto son simples pescadores. ¿Qué dice Hechos 4:13? Dan Martínez. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Hombres sin letras, del vulgo, no tenían ningún cartón académico y se maravillaban. Se maravillaban de que Dios les enseñara. Es importante entender esto para que no se nos suba la cosa a la cabeza. El apóstol también dice: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos, que sean fieles para enseñar también a otros, hombres normales. Quitémonos los títulos y los rótulos. El título no sirve para nada. El llamado ministerial o el llamado al servicio del ministerio viene del Señor. El llamado al servicio del ministerio viene del Señor, no de una escuela teológica, no de que fulano le diga, eso viene del Señor. Punto. Y su preparación depende de estar con el Señor Jesús en el lugar secreto, en oración, meditando la palabra del Señor. ¿Qué acabo de decir? Bueno, o sea, que el que va y estudia para ser pastor, ¿sí? Que se mete, digamos, a estudiar para obtener el título de pastor. Eso es un descalabro que tenemos hoy en día. Sí, porque se ve ahora. Pero el servicio, o mejor, el llamado al servicio del Señor viene directamente de Dios. Y eso se consigue en la humillación, en la oración y en la búsqueda. El Señor dice: apartarme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que los tengo. El mismo Señor Jesús dijo que el que servía era el mayor, pues porque hay que servir adecuadamente para poder ministrar las otras obras. Amén, amén.
Amén, eso ya es parte del servicio dentro Hay del gente Señor. tan equivocada que dice, ahorita tú te estudias para pastor, pero está bueno. ¿Por qué está bueno estudiar para pastor? Porque supuestamente Porque es... hay lucro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí, Y es lo que- señor. señor. Se ve más como una carrera que como una vocación. Sí, señor. Sí. Y por lo tanto el llamamiento no existe. Como un estilo de vida, algo en lo que me puedo enfocar, pero no como una vocación para el Señor. Amén. Y siempre se está mirando lo que representa en lo material, no en lo espiritual. Sí, Señor. Como les decía, el llamado al servicio ministerial viene del Señor y su separación depende de estar con el Señor Jesús en el lugar secreto, en oración, meditación de la palabra. ¿Recuerda lo que le sucedió a Saulo, no? Allá estaba y estaba orando. Cuando mandan para que le ayude. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Él es el pastor. Él es el que da a la iglesia o a la iglesia los dones ministeriales y los dones del Espíritu. Él es el quien dice y pone en el corazón de toda la iglesia, apártamelo para esto. Y el Señor lo pone a trabajar. No necesita hacer nada sino entrar a la presencia del Señor y estar con Él. Vuelvo otra vez, la cabeza de la iglesia da los dones, que es el Señor Jesús. Señor. Un llamado directo. Sí, Señor. Y esos dones que el Señor entrega a la iglesia, como conocemos la mano de Dios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso los da el Señor. Y esos dones que el Señor da a la iglesia no están totalmente perfeccionados, pero son desarrollados en un largo y constante crecimiento. Porque traemos unas ideas, yo no sé de dónde, preconcebidas. Se requiere que el líder de alabanza sea intachable. ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacó usted eso? Si se requiere eso de él, se requiere también de mí. Y mi testimonio es tan paupérrimo como el suyo. ¿Ven? Creo que él está mejor de lo que estoy yo. Por eso la Escritura dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. No exija perfección cuando usted no la tiene. Los lunares de su cara a usted se le olvidan, yo se los veo. Y mis lunares, ustedes me los ven. Importante. Y si hemos de corregirnos, lo hacemos en el amor del Señor, ayudándonos conforme a la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Somos dones que el Señor ha dado a la iglesia y no estamos perfeccionados. La perfección vendrá cuando el Señor nos llame a su presencia. Aquel que comenzó la obra, la perfeccionará. Ningún instituto de creación humana, con su cuerpo de maestros asalariados, provee perfeccionamiento. ¿Lo entendemos? Yo a ustedes les enseño la palabra y oro al Espíritu del Señor que los ayude en su perfeccionamiento. Pero Él está trabajando en el mío. Y yo a veces miro, pero ¿qué pasa? La palabra se les está enviando. Usted haga lo que tiene que hacer. Pero es que no veo haga lo que tiene que hacer. Ocúpese de su trabajo. Pedro dice, Señor, ¿y Juan qué? Y el Señor le dice, ¿y usted qué? ¿Usted qué? ¿Qué le preocupa? Si yo quiero que Él quede hasta cuando yo venga, ¿cuál es su problema? Y la mejor definición de lo que debemos hacer en nuestra vida es cada uno cumpla con su labor. Cada uno cumpla con su tarea. El ocioso es el que siempre ve los problemas. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Van a hacer una obra de teatro ahorita. Como yo no estoy haciendo nada, me bajé a criticar.
Pero es que yo no creo que eso le quede bien. Cuando el Señor me dice, ¿quién lo llamó a usted acá? Sálgase de ahí y váyase. El que no hace nada es el que critica, porque está mirando no, hermano, no lo corte así. No, eso no va a parar así. Eso, déjelos, usted haga algo. Ellos en medio del enchicharronamiento de su labor van a aprender cómo salir del problema. ¿No? Obvio. Obvio. Recuérdelo, cuando estamos juzgando y criticando, estamos ociosos. No estamos haciendo nada. Si se requiere el crecimiento de la iglesia y decimos vamos a evangelizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si su merced no trabaja y no juzgue, está ocioso. Pero es que hemos venido trabajando y tranquilo, siga. Siga. O usted cuando va a trabajar a una empresa que le tienen que pagar el lunes y el lunes no le pagan, el martes no le han pagado y usted dice, nada, yo ya no vuelvo. No, usted espera con paciencia que le llegue el sueldo. ¿Y le llega? Sí, no sabemos por qué problema, la nómina se retrasó, pero no vamos botando todo sin pensar en las cosas. Ningún instituto de creación humana con su cuerpo de maestros asalariados provee este perfeccionamiento. El perfeccionamiento nace de una educación a los pies del maestro, como le pasó a Saulo con Gamaliel. Pero ya vamos a seguir, porque esa ilustración o esa enseñanza que recibió Saulo con Gamaliel, aunque le sirvió la información, después tuvo que cambiar el chip. Si su merced se mantiene en comunión con el Señor, estudiando la palabra y hablando con Él, yo siempre lo digo, es sorprendente cómo hay personas que entran a la oración, salen y son gozosos. Pero lo más sorprendente es que hay personas que entran a la oración, salen y están ofendidos porque los otros no oraron. ¿Qué estaban haciendo? Si yo me veo media hora con el Señor en la mañana, yo todo el día feliz. Voy a estar todo el día feliz, contento. Ya le conté mis problemas, mis dificultades, le he contado mis hazañas para tratar de sorprenderlo. Todo se lo digo. Mis pasiones, mis inquietudes, mis rabias. Tal persona me sacó la chispa, Señor, estoy de una ofensa que necesito que me descargue el corazón, quiero estar tranquilo. Todo se lo cuento. Y si usted tiene media hora con el Señor a diario, así sean 10 minutos, habló con el Señor, sí, y que le dijo, nada, el más lindo conmigo. Tengo que descansar en Él, que trabaje para Él, que no me ponga a mirar lo que no debo mirar. Esa es la verdad bíblica, esa es la verdad escritural. Cada uno de nosotros vive en el contexto donde Dios nos puso. Algunos tienen cierto estatus o cierta clase social, ¿no? Algunos que están en el 5, estrato 6, otros en el 4, 3, 2, 1. Cada uno en el contexto donde Dios nos puso trabajamos. Y cada uno en la capacidad que Dios nos dio. ¿Puede de la clase 6 criticar al de la clase 1? Si juntos fueron llamados a lo mismo. Si el Señor dice, usted clase 10 y usted clase 1, me hacen un favor y me levanto estos baños, ¿en qué se diferencia el uno del otro? Podríamos decir en la excelencia del trabajo, ¿no? Pero no están mirando estratificaciones. Eso es importante entenderlo. Volvemos y desmontamos todo lo que Roma nos ha enseñado y todo lo que hemos traído a la iglesia. Todos los creyentes y cada uno en el lugar donde Dios nos ha llamado. Usted en su trabajo, si no lo está haciendo mal su trabajo. Porque el trabajo donde Dios lo puso, es ahí donde usted tiene que funcionar. Así sea en la casa. En la casa le suena el teléfono, así sea un WhatsApp. Hola, acuérdese del Señor. Aquí tenemos reuniones. Si tiene problemas ya sabe que Dios lo ayuda.
Y si necesita consejería, aquí hay un equipo en la iglesia que le puede colaborar. ¿No? ¿Y qué tal allá? ¿Hay consejeros? No, pues nada. ¿Quién se anima con eso? ¿Quién? Ay, pero ustedes son 3 en la iglesia y tienen líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de ancianos, y son 4. Bueno, hay liderazgo. ¿Hay liderazgo? No me interesa. A mí nunca me gusta decir, mire, le presenta al hermano más bruto de la iglesia. No, son líderes. Son hombres que vienen trabajando para el Señor, que tienen su trabajo. ¿Tienen sus fallas? Y si usted no ve las fallas, ¿nos da permisito también de poder decirle las suyas? Sí, claro. Ahora, ¿estamos amparándonos en nuestras fallas? No. Estamos amparándonos es en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No somos mejores que otros. No somos mejores que otros. Tal como Timoteo fue sujeto al apóstol Pablo, así debe ser todo siervo en el camino del Señor. Saulo y Bernabé estaban sujetos a la iglesia en Jerusalén. Eso de que yo me salgo y ahora yo soy líder en tal lado, ya vamos con un desorden. Y ese desorden, con el tiempo, mostrará la catástrofe. Créanmelo de corazón. Créanmelo. Esto no se trata de repúblicas independientes. Una vez escuché un pastor que quiero mucho en una reunión de seminario y llegó y dijo: ustedes los pastores, cada uno es pastor en su iglesia y ninguno es pastor en otra iglesia. Sí, señor, así es, ¿cómo no? Y cada iglesia son repúblicas independientes. No, señora, y si ya no le creo, porque somos un cuerpo. Usted ha visto personas que uno a veces va por la calle, están haciendo quién sabe cualquier actividad, lo que usted quiera, y usted dice: no, es que hay que confiar en el Señor, y entonces como que le prende el mecho al otro. Y dice: sí, claro, es que sin Dios no hay nada. Ay, ¿usted es cristiano? Sí, ay, yo también. Y ahí comienza la identificación. Pero viene la traba. Pero ustedes son pentecostales. Ustedes son ¿de dónde salió eso? ¿De dónde? Es la identificación lo que estoy hablando. La identificación de la unidad en el cuerpo del Señor. Debemos estar sujetos. Les decía, tal como Timoteo fue sujeto al apóstol Pablo, así debe ser en las congregaciones. No la rebeldía de algunos que abandonan sus lugares de instrucción, pero ya usted los ve tremendos. ¿Pero tremendos en qué? En llamar la atención, pero no en la transformación del corazón en su propia vida. Yo no estoy diciendo que el hombre va a ir a transformar corazones. El único que transforma corazones, Dios. Conozco cristianos de 40 años resabiados y el Señor me dice: déjelos, son míos. ¿Tú qué haces criticando al criado ajeno? Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque el uno juzga, ya vamos a ver. Y sí, ya que el Señor trae a mi mente ese texto, lo vamos a mirar. Romanos capítulo 14. Para que su merced se dé cuenta cómo nos metemos en líos. Capítulo 14:1 dice: recibid al débil en la fe. Escúchenlo. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Ve? Ese es un tipo de creyentes. Y otro es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. O sea, si usted come, relájese. Y si él no come, relájese. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren lo que pasa entre nosotros. Uno hace diferencia entre el día y día. Otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come.
porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ven a veces donde nos enredamos y nos encerramos nosotros solitos. Necesitamos una instrucción bíblica. Necesitamos estar escuchando a los apóstoles, al Señor primeramente. Los apóstoles, todo lo que ellos escribieron. Y así tal como Timoteo fue sujeto al apóstol Pablo, así debemos estar nosotros, a la palabra y a la congregación que Dios nos ha colocado. Porque de ahí radica ese paso, el cual usted está esperando en el Señor. Recuerden que Pablo creció a los pies de Gamaliel, ¿no? Fue enseñado por él. Pero Pablo después es enseñado por el verdadero maestro. Y el verdadero maestro lo comisiona para ir a llevar las cosas. Es que todavía no sabemos lo que debemos saber. Creo que ya me la sé, pero todavía no sé lo que debo saber, hasta que el Señor no me lo dé. Vayamos a Filipenses, capítulo 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia. Desde el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo, en el contexto original, por estiércol. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Debemos mirar todo el consejo bíblico para aprender. Y este es el mejor método, estar sujetos. Es fácilmente aplicable, es barato, es sencillo, aprobado por el Señor. Nos libra de tener cabezas o mentes infladas, como dice por allá en Colosenses, de orgullo, de arrogancia. Es que yo estoy en tal lado. ¿Y quién lo llamó? ¿Quién lo ordenó a usted? Esa es una gran lucha. En Gálatas 1:1 Pablo dice que su ordenación vino no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre. Por favor, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1, por eso les dije que era un tema abierto, pero que tiene algo que ver con la unidad de la iglesia, con que nosotros verdaderamente nos paremos donde nos tenemos que parar y hacer el trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 4:1? Hermano Cristian. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. El único que nos llega, el único que nos lleva, voy a vocalizar, el único que nos lleva a la renunciación del pecado y a la mortificación del pecado es el Señor. Usted juzgue lo que quiera. El que juzga será juzgado. Debemos aprender a tener paciencia los unos con los otros. Si su merced no llama a una persona a darle una palabra, a edificarlo y a bendecirlo, tampoco hable de esa persona. Hable con la persona. Somos más dados a criticar y decir que a ayudar. No busque personas perfectas en la iglesia, se lo suplico. Usted puede tener ahí un arsenal de versículos, los analizamos en el contexto de lo que el Señor dice. Y aquí viene otra parte. Si el Señor lo ha ordenado a usted para que traiga una palabra, para que traiga una edificación a la iglesia, ningún hombre tiene derecho a prohibirle que no lo diga. Lo puede decir. Esa persona puede servir en la iglesia. El Espíritu del Señor da la aprobación. Y más si esa persona fue ungida por las manos heridas del Señor. Aquí no es por rosca, ni por coeficiente intelectual.
Aquí es por un llamado en el quebrantamiento del Señor para que entendamos. Por eso tenemos tal sumo sacerdote que se compadece de nuestras fortalezas. ¿Cierto? De nuestras debilidades. Porque Él mismo fue tentado, ha luchado contra el pecado, contra el mundo, contra la arrogancia de nuestro pensamiento. Y como le digo, cuando el Señor ha ungido sus siervos con sus preciosas manos, no podemos descalificar a esas personas. Ahora voy a la imposición de manos. Ahí le estoy tocando todo lo que tiene que ver con la iglesia. Ningún don fue comunicado por medio de que le pongan las manos los ancianos. Eso es falso. Estudie la imposición de manos. Fue el vínculo de la comunión de los ancianos con los siervos que dijeron, el Señor ya los llamó a ellos, ahora como van a ir al ministerio, que vayan con el respaldo de nosotros. Pero ellos no podían comunicar un don poniendo las manos. Recibe el don, no. ¿Ha oído usted eso? Recibe ciencia, recibe sabiduría. Y ahora en adelante te llamarás apóstol. Eso, ya le dan cargo. Esto es una instrucción sana de parte del Señor para que nosotros también compartamos con los demás. ¿Recuerdan antes, si no había aceite, no se oraba por un enfermo? Y aquí había que echarle el aceite encima. Bueno, no menosprecio lo que hicieron en el pasado, pero hemos venido aprendiendo cada día más, tenemos más luz de parte del Señor. La iglesia en general da la aprobación de una persona. El que anhela obispado, buena obra desea. Pues llame al jefe. Llame al jefe. Esa es la partecita que más nos cuesta. Es la partecita. La partecita de la oración. Señor, perdona a los hermanos, aquellos que calmados en su oración. Calmados. ¿O quedamos cortos? ¿Se ha dado cuenta de eso? Tengo amigos que salen a trotar. Yo no le corro ni 2 cuadras. Pero en mi mente, yo digo, soy un atleta impresionante. En mi mente, pero mi físico me dice que no es así. Nuestra vida de oración se nota. Eso se nota. El Señor nos ayude. Mi hermano, esta misma imposición, que es una posición de manos, es lo mismo que dice la palabra que el ungido. Es diferente. Sí, es que la hermana dice que si la imposición de manos tiene que ver con el ungir a la persona, el ungimiento ministerial lo da el Señor. Como cuando el Señor le manda, digamos, en cuanto a Saúl, el Señor lo manda que a Samuel, ¿sí? Es diferente eso. Después del Señor, Sí, lo que pasa es que como en el Antiguo Testamento son figuras, ¿no? El Señor elige a David, ya Él lo eligió. Pero luego le dice, vaya a la casa de Isaí, lleve el aceite, derrame el aceite, que ellos vean que ha sido ungido, pero yo ya lo escogí. En el caso de Saulo, el Señor lo llama, lo aterriza y lo guarda. Y luego dice, sáquenlo, porque él tiene que entender que tiene que estar sujeto a los hermanos. Por eso ustedes van a orar por él, para que recobre la vista. Y él se va a sujetar a ustedes. El ungimiento viene directamente del Señor. Fuimos nosotros los hombres que pensamos que si le ponemos la mano encima, le estamos dando esa unción. No, eran unas cartas como ministeriales que se daban. ¿Estamos? ¿Sí queda claro o no queda claro? También se ve mucho, hermano, ahorita es el legado, ¿no? Si yo soy el pastor y tú tienes un hijo varón, entonces él es el que tiene por obligación que seguir ese legado. Sí, eso es lo que se conoce como el nepotismo. Tengo que entrenar a mis hijos para que continúen
con la iglesia, porque aquí entra dinero, no se puede dejar que eso se vaya para otro lado, porque nosotros somos los únicos sabios que podemos administrar eso. Y toda la iglesia dice, qué gran mentira, qué gran mentira. ¿Fue el hijo de Moisés quien recibió el ministerio de Moisés? ¿Fueron los hijos de Saúl los que recibieron el reinado de Saúl? No. A David se le dio una promesa, pero por la promesa del hijo, que es el Señor Jesús. ¿Pero qué hicieron los hijos? ¿Qué hizo el hijo de Salomón? Es importante entender todo esto en las Escrituras. Si en la iglesia hay un hombre aprobado por el Señor, y el Señor dice, bueno, ya es hora, hijo, de que comience a recibir, ya usted está entrado en canas como en el sacerdocio, 50 años, ya no puede funcionar, ya se le perdió la lucidez, todo. No lo van a desechar, lo van a cuidar, pero que venga. Por eso tiene que ser una persona aprobada por el Señor, porque si no comienza a ser acepción de personas. Tiene que ser aprobado, que cuide al anciano y que cuide al joven, que no sea arrogante. ¿Ve el cuidado que tiene la iglesia en orarle al Señor? Ah, no, es que yo tengo mi equipito de personas. Voy a avanzar porque nos coge la noche. En la iglesia deben haber ancianos que colaboren en la instrucción, hombres preparados por Dios con discernimiento. No que tenga que venir uno a contarles todo. Hermano, lo que pasa es que a fulano de tal le pasó esto y, ¿usted por qué no se ha dado cuenta si es anciano en la iglesia? Los ancianos tienen que tener discernimiento. ¿Cómo lo adquieren? En oración y en comunión. En oración y en comunión. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La designación de un pastor en la iglesia. Cuando una iglesia ha aumentado más allá, como dice la escritura, cuando hay 2 o 3, ahí está el Señor. Ya tiene su grado de importancia. Entonces se llaman ancianos, obispos, diáconos, que en su término general son lo mismo. Es lo mismo. No es que usted es diácono y usted es anciano. ¿Y el pastor qué es? ¿No es otro anciano? Es otro. Es otro. Son personas que están viendo, pero es que este trabajito, usted solo adquiere sabiduría y discernimiento con el Señor. ¿Sí ha vivido esa experiencia? Perdónenme, lo cojo de ejemplo. ¿Saben por dónde viene caminando Gerley? ¿Ya lo miraron? O el pensamiento del hermano Felma o el hermano Oscar o cualquiera de los de la congregación. La mayoría de ministros en la iglesia, entre comillas, solo se basan en la habladuría. Solo porque este nos comentó, de resto no sé nada. Y eso no está bien. Soportar las flaquezas y los pecados de los demás. Yo siempre lo he dicho y me dicen, hermano, ¿y usted por qué no corrige esto así? Es que yo no me puedo meter en la vida de nadie. Yo no me puedo meter en la vida de nadie. Yo doy un consejo. El Señor les dijo a los discípulos, ¿se quieren ir? Váyanse. Ellos voluntariamente se sujetaron. Él no los sujetó. Cuando una persona voluntariamente se sujeta, voluntariamente comienza a escuchar la voz del Señor y a someterse. Esa es la palabra sometimiento. Yo no me puedo meter en la vida de la hermana, puedo saber por dónde está caminando, cosa que a usted no le interesa, usted no se metalla. Que si ya me llegan contaminados a ministrar acá, eso es otra cosa diferente. Porque aunque tengo mis propias debilidades, soy castigado del doble. Pero tampoco paralizo a ninguno en la obra. Yo les he contado que en la otra iglesia había un chico que le gustaba irse el sábado por la noche a cuadrar picha y el domingo llegaba, pastor, yo no puedo tocar. Bueno, no toque, mi hermano.
Y así pasaron 3 domingos, no seguidos. Y en el último domingo donde él fue y se enfiestó, llegó y dijo, no, pasa. El Señor dice que tiene que pasar. Ese muchacho se le fue el guayabo, quedó pálido, se sentó, temblaba con las baquetas. Le dije, si algo le sucede a usted, es su responsabilidad delante del Señor. Hoy en día es pastor por la otra iglesia. Las cosas se aprenden. Yo no puedo decirle, usted se sienta disciplina. No, mi hermano, trabajemos en el corazón. Esa es la mejor manera. Pero cuando hay un grupo de personas o se abrió por allá un grupo, pues nombramos un varón que esté trabajando allá, llevando la palabra. El Señor ha dado hombres para cuidar su rebaño. El Señor nunca nos pone una carga pesada sobre un par de hombros, olvídese. Eso nos lleva al Señor hacia adelante. El que lleva las cargas, ¿quién es? El Señor. Uno viene llevando algunas. Aquí no nos vamos a martirizar, ay, pobrecito el pastor, le toca tan duro. Nah, el Señor nos da descanso, nos da muchas cosas. Somos un sacerdocio, o mejor, somos sacerdotes de realeza. Todos tenemos la misma igualdad de ofrecer sacrificios espirituales. Solo manifiéstelo, si en verdad es aprobado por el Señor. Cuando un hombre está asalariado, se hace siervo de los demás, de aquellos que le pagan. Es que yo creo, hermano, que esto debe ser así porque yo estoy diezmándole. Ay, muchas gracias. Y agradecemos es al Señor por las ofrendas, por los diezmos. Y oramos al Señor para la bendición de ustedes, de todo lo que ustedes dan. Pero siervos asalariados, yo ya viví eso. Comencé con una bendición en una iglesia. Hermano, lo vamos a ayudar, pero ya después se me sentaron los viejitos, como los RH, a mandar, a gritar, a imponer. No es que usted tiene que decirle esto, yo no me voy a meter en la vida de nadie. En Estados Unidos usted le da un mal consejo, un pastor le da mal un consejo a una persona y le dan cárcel. Nosotros solo orientamos, usted toma sus decisiones. Por eso lo hemos dicho a la saciedad. Yo no caso, los pastores no casamos, no separamos, no divorciamos, nada. Mire, yo me puedo desgastar 20 días diciéndole a usted no haga en lo que usted está acostumbrado a hacer. ¿Y va a sacar algo? No. Si el Señor no edifica la casa, Él verá de qué manera lo trata a usted. Él verá de qué manera trata a la hermanita. Solo Él lo sabe. Pero esas veces vienen a todos espichaditos y que no les sabe, qué bendición. Ya veo que la hermana viene cambiando, el hermano también. Pero ya después de que se le levanta la disciplina, él vuelve otra vez a los mismos arrogantes. Es un trabajo, es un trabajo. Dios tiene muchas maneras. Estamos hablando de los pastores asalariados. Dios tiene muchas maneras y diversos medios de mantener a sus obreros. Por eso tenemos que andar por fe y no por vista, los que anhelan ministerio. La senda del siervo tiene luz y tiene sombras. Esa es la senda del siervo, en abundancia y en escasez, lo dijo el apóstol Pablo. Pero nunca abandonados por el Señor, jamás. No somos una clase distinta entre su pueblo. El Señor le dijo a David, ¿tú eres una oveja sacada de la majada? No se crea tan importante. El servicio no es un monopolio en posesión de unos pocos. Es que aquí mandamos el santo consistorio. Y no todo es púlpito. Hay púlpitos rodantes en toda la ciudad. Hay púlpitos estáticos donde usted le predica a una persona. Eso es un púlpito. Aquí nos reunimos a escuchar el consejo. Si el Señor te ha dicho deja todo, Él se encargará de tu provisión, no conforme al método común entre los hombres. Y esto implica, que ahí es donde batallan muchos, la no remuneración por servicios efectuados. Escucho de muchos pastores, 15, 20 años en una iglesia, ya tiene que salir y él comienza a luchar.
por su pensión. Yo trabajé para ustedes tantos años. Eso se escucha, hermanos. Alguien diga, no, no diga eso, hermano, que se echa el cuchillo al cuello. Si no es mi problema. A mí no me dijeron, mire, esto van a ser sus honorarios, a usted se le va a pagar esto, esta es una empresa. No. El que me llamó es fiel y hasta el día de hoy me sostiene. Él verá. Él verá. Por eso siempre digo, yo tengo un jefe. Decía el corito antiguo, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Y así es él. Por eso hablo de él. Y no me interesa nada más sino él. Nada más sino él. Así es que si tú piensas que estás llamado al ministerio y él te ha dicho, deja todo, él se encargará de tu provisión. No conforme el método común entre los hombres. Nada de remuneraciones. El pastor dice, tenemos, hermanos, ¿cuánto llevan sin diezmar? Eso va a ser otro tema candente cuando hablemos. Sí, de la gente irresponsable, porque eso es una irresponsabilidad, no apoyar al ministro en la iglesia, es una irresponsabilidad. Pero sí quieren que el Señor esté dándoles la provisión. O sea, dame a mí de comer, pero no me importa si el hermano no ha comido. Bastante complicado. Dios mantiene a sus siervos. El Señor nos va a bendecir siempre. Las necesidades de los siervos del Señor se suplen por las ofrendas voluntarias de los santos, sobre cuyos corazones el Señor ha encomendado el cuidado de los mismos. Me gusta cuando un hermano da su ofrenda y dice, Señor, esto lo hago por amor a ti. Espectacular. Espectacular. Y nos toca como cuando Pablo a la gente rencillosa y murmuradora les dijo, no me ofrenden, por favor. Muchas gracias. Prefiero ir a trabajar, conseguir mi sustento, y con ustedes no. Cuando fue a la iglesia de Filipo, ellos tenían un corazón para dar y ayudarlo, y él les dijo, gracias hermanos, les acepto la ofrenda. Olor fragante para el Señor. ¿Está entendido? Ofrendas de corazones rencillosos mejor no. Ofrendas de corazones agradecidos con Dios sí. El Señor siempre recompensa la fe de los que ofrendan y de los que creen en Él. Y la iglesia tiene la responsabilidad de ministrar a quienes trabajan en predicar y enseñar. Termino con esto, 1 Timoteo 5, versículo 17 y 18. La iglesia está puesta para bendecir, para ayudar. Cinco, 17 y 18. 1 Timoteo 5, 17 y 18. ¿Lo tienes, Gerley? Sí, señor. ¿Lo lees, por favor? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal en buey de trilla, y digno es el obrero de su salario. De su salario, amén. Esto no lo estamos hablando solo por el salario del ministro, del que predica o enseña. La mayoría de personas se acerca a uno, a nadie le comentan, se acercan y le dicen a uno, hermano, estoy pasando una necesidad, no tengo para pagar un recibo. Es una bendición, ustedes me ayudan con el mercado, ese mercado es una bendición para poder darle a los hermanos. Pero la hermana o el hermano no puede ir a pagar los servicios con una libra de arroz y un paquete de pasta. ¿Ven? Nos toca mirar de qué manera nos ayudamos. Por eso debemos de tener corazones libres de todas estas cosas, de todas estas cargas. Igual cuando ustedes estén ministrando se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Y si ustedes lo saben, como en momentos de necesidad el Señor utiliza a los otros hermanos para bendecirlos, ¿no? Los utiliza y nos ayudan.
Debemos siempre aprender lo que el Señor nos dice en la Escritura. En nuestra próxima clase seguimos con este tema, que tenemos que seguir hablando de cosas importantes dentro de la iglesia.